En este video mostraremos otros ejemplos de cómo obtener la derivada de una función por el método de derivación implícita. Recuerda que la derivación implícita se emplea para obtener la derivada de y con respecto a x, cuando una ecuación en que y no está despejada define a y como función de x, que es derivable. El método es muy conveniente cuando no se logra despejar y, o si se logra despejar la expresión explícita de y, es muy complicada para derivar. Si asumes que la ecuación define a y como función de x derivable, para calcular la derivada de y con respecto a x por derivación implícita, debes tener presente los pasos fundamentales del método: derivar ambos miembros de la ecuación con respecto a x, y luego despejar la derivada de y con respecto a x. En este video trabajaremos con la notación prima. Ten presente en todo momento que estamos derivando con respecto a x, y que y es función de x. Cuando tengas que derivar términos que contienen y, debes usar la regla de la cadena. Así, para encontrar la derivada de la función definida por la ecuación, derivamos ambos miembros de la ecuación con respecto a x. En el lado izquierdo aplicamos la regla de la derivada de una diferencia. Es la diferencia de las derivadas. Fíjate que en este ejemplo quedaron tres términos. En cada uno hay una situación distinta. En uno solo está y, en otro x, y en el segundo término del lado izquierdo están x y y. Recuerda que y cubo prima representa la derivada de y al cubo con respecto a x. Para derivarla tenemos que tomar en cuenta que y es función de x. Entonces usamos la regla de la cadena en su versión de potencia generalizada. Es 3y² por la derivada interna con respecto a x, la cual denotamos por y'. x² es la derivada de x² con respecto a x. Se usa la regla simple de potencia. La derivada es 2x. Para derivar términos que contienen x y y, como x menos y al cuadrado, te recomendamos ir paso a paso, analizando la función que tienes que derivar para aplicar la regla apropiada. En este caso se usa la regla de la cadena en su versión de potencia generalizada. Aquí la función interna es x menos y. Así tenemos que la derivada es 2 por x menos y por la derivada interna, por la derivada con respecto a x. Quedó una derivada indicada que resolvemos en la siguiente línea. Aplicamos la regla de la diferencia. Finalmente tenemos dos derivadas. Recuerda que estamos derivando con respecto a x. La derivada de x con respecto a x es 1. La otra la denotamos por y'. Es la derivada de y con respecto a x. Normalmente cuando trabajamos vamos transformando la ecuación, resolviendo cada derivada. Una vez que terminamos de derivar, pasamos a despejar y'. Te mostramos unas recomendaciones para despejar y'. El primer paso es eliminar los paréntesis donde está y', aplicando la propiedad distributiva. Este paréntesis no hace falta eliminarlo, porque no está y'. En la ecuación de abajo dejamos todo igual, salvo que distribuimos menos 2 por x menos y. Queda menos 2 por x menos y por 1. Luego multiplicamos por el segundo término. Queda menos por menos es más. 2 que multiplica a x menos y por y'. Después de eliminar los paréntesis en que estaba dentro y', quedan términos con y', que están sumando o restando, y términos sin y'. Ahora tiene sentido el siguiente paso de agrupar los términos con y' en un lado de la ecuación. Los dejaremos en el lado izquierdo. Los otros términos que no tienen y', los agrupamos en el lado derecho. Este término está restando, pasa sumando al lado derecho. En el lado izquierdo ya podemos sacar factor común y'. Fíjate que tenemos dos términos, y en ambos está y' como factor. El lado derecho lo dejaremos igual. Entonces en el lado izquierdo queda y' por una suma.
en que en cada término va lo que dejamos de sacar. Ya terminamos el tercer paso. Finalmente podemos despejar y', pasando a dividir el factor de y' al otro miembro de la ecuación. Ya conseguimos la derivada. Veamos otro ejemplo. Asumiremos que la ecuación define a y como una función derivable de x. Vamos a calcular la derivada de y con respecto a x por el método de derivación implícita. El primer paso entonces es derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Lo que le haces a todo un miembro se lo haces a todo el otro miembro. Usamos la notación prima para denotar la derivada con respecto a x. En el lado izquierdo aplicamos la regla de la derivada de una diferencia. En el lado derecho tenemos planteada la derivada de una constante. Es 0 su derivada. Ya en este miembro no hay más indicaciones de derivadas. Observa cómo se trabajará en las líneas siguientes. Escribiremos todo igual, salvo que en los términos en que hay una derivada indicada, la sustituiremos por una expresión equivalente obtenida al aplicar alguna regla de derivación, hasta obtener una ecuación en que solo dependa de y', y x. En el primer término hay que derivar. Aplicamos la regla del factor constante. 2 sale fuera de la derivación. Aprovechamos de reescribir el radical. Quedó una derivada indicada que seguiremos trabajando en las siguientes líneas. En el segundo término tenemos que derivar la raíz de x por y. ¿Cómo determinarías esta derivada? Vamos a reescribir el radical usando la notación de exponente racional. Para derivar podemos aplicar la regla de la cadena en su versión de potencia generalizada. Pero la expresión derivada quedará más sencilla si antes de derivar reescribimos esta expresión usando propiedades de los exponentes. La potencia de un producto es el producto de las potencias. Escribimos el resto de la ecuación. En la línea de abajo escribimos todo igual, salvo que sustituimos los términos con derivadas por otros equivalentes, obtenidos al aplicar alguna regla de derivación. En el primer término aplicamos la regla de la cadena en su versión de potencia generalizada. Es 1/2 por x más y elevado a la 1/2 menos 1, por la derivada interna. La interna es x más y. La derivada de la función interna la dejamos indicada. Para derivar el segundo término usamos la regla del producto. Este desarrollo tiene dos términos. Hace falta encerrar entre paréntesis este desarrollo, por este menos que afecta la derivada. La derivada de este producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. En la línea de abajo dejamos todo igual, salvo que efectuamos las derivadas que quedaron indicadas. En la primera derivada aplicamos la regla de la suma. Observa que esta derivada está siendo multiplicada por x más y a la menos 1/2. Debemos colocar el desarrollo entre paréntesis. Hemos aprovechado de simplificar la expresión. Veamos las otras derivadas. Para la derivada de x a la 1/2 empleamos la regla simple de potencias. La derivada de x a la 1/2 es 1/2 por x a la menos 1/2. Escribimos el resto del término, y a la 1/2 más x a la 1/2, y ahora a derivar y a la 1/2. Para derivarla tenemos que recordar que estamos derivando con respecto a x. Debemos emplear la regla de la cadena en su versión de potencia generalizada. La derivada es 1/2 por y a la menos 1/2 por la derivada interna, por y'. Escribimos el resto de la ecuación. Una línea más para terminar de derivar. Ahora despejar. ¿Cómo? Seguimos las recomendaciones para despejar y'. Primero, eliminar los paréntesis que contienen y'. Distribuimos x más y a la menos 1/2 en 1 más y'. Ahora distribuimos el menos en la segunda suma. Le cambia el signo a los términos. Escribimos el resto de la ecuación. Ya eliminamos los paréntesis que contienen y'. Quedaron términos con y'.
términos que están sumando o restando, y términos sin y'. Agrupamos los términos con y' en un lado de la ecuación, por ejemplo, en el lado izquierdo. Los otros términos que no tienen y' pasan al otro lado. Este está sumando, pasa restando. Este otro está restando, pasa sumando. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que despejar y'. En el lado izquierdo, luego de haber agrupado los términos con y', podemos sacar y' de factor común. Observa que queda y' por una diferencia, en que en cada término va lo que dejamos de sacar. En el primer término, x más y a la menos 1/2. En el segundo término, 1/2 por x a la 1/2 por y a la menos 1/2. Escribimos el resto de la ecuación. Finalmente despejamos la derivada, pasando a dividir el factor de y' al otro miembro de la ecuación. Ya obtuvimos la derivada de y con respecto a x, por el método de derivación implícita.